Madrugada del domingo al lunes, de 12 a 2 de la mañana. Noche de Lobos. Hombre, que vengan. Y como lo habían venido todos, se guardó al más pequeño, pero no lo había devuelto antes, porque se lo había traído. En estos minutos de Radio Contever, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Solemos recorrer la historia de la música de Asturias, pero también el momento actual, y eso lo hacemos, bueno, pues muy bien y en profundidad cada vez que tenemos un invitado o invitada a TV. Correcto, y hoy tenemos la suerte de contar con otro nuevo invitado, que vamos a empezar a presentarlo así, porque para sus 26 años que tiene nuestro amigo, la verdad que hay que hablar y pararnos un poco en la trayectoria que lleva, ¿no? Empezó a estudiar música y piano en la Escuela de Música de Oviedo, que también, gracias a ello, llegó un poco más tarde a su gran pasión, que fue la gaita, y es la gaita a día de hoy. Entró a formar parte de la banda gaita Station Manolo Quirós cuando se formó allí en el concejo, y allí también conoció a los que fueron sus maestros, Gustavo Eguren y Alberto Varillas. Es multiinstrumentista, toca la gaita, el piano, tambor, acordeón, pandereta, whistles y seguramente todo aquello que le pongamos por delante lo toque. Interpreta tonada asturiana y es uno de los pocos intérpretes en Asturias que hace la misa de gaita asturiana en latín, que ya la pusimos aquí hace ya unos programas. Estudió Historia y Ciencias de la Música, Musicología, tiene el máster en Patrimonio Musical conjunto por la Universidad de Oviedo, la de Internacional de Andalucía y la de Granada. También terminó el máster de formación de profesorado de secundaria para impartir clases en bachiller y en secundaria de música. Actualmente que es lo que vamos a hablar hoy, de la música en el concejo de Quirós, que es gran parte de su trabajo que está haciendo como doctorado en musicología, y otra de sus facetas es que es gaitero pianista para acompañar en tonada, que es una de las grandes pasiones que tiene Luis Pola, nuestro invitado, ¿no? Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Te ha dado tiempo a muchas cosas, Luis, madre mía, menos mal que todavía tienes 26, que si llegas a tener algunos años más, pues no sé cuánto más podríamos tener que decir de todo lo que has hecho y de toda tu formación. Bueno, en cualquier caso, Luis, hay una clara pasión que te empuja, ¿no? A seguir adelante y a profundizar en tu conocimiento, que, bueno, al final es la música en particular, o mejor dicho, la música en general y la gaita en particular, ¿no? Sí, bueno, la afición, pues empezó muy joven, quizás por tradición familiar, ¿no? Porque mi padre también es músico, pero bueno, siempre tuve ese interés por conocer, por documentar, por salvaguardar, difundir la música asturiana y analizarla. Y entonces, bueno, yo con el tiempo, pues creí que esto debía hacerse, pues siguiendo un método científico, también con unas metodologías sistemáticas, y bueno, pues la musicología al final fue a lo que me orienté profesionalmente, porque yo creo que es la ciencia, es la forma en la que debe abordarse todos estos puntos, ¿no? Y bueno, pues ponerse al servicio de los medios de comunicación, y de crear esa historia de la música, pero siguiendo una metodología científica. Luis, que cuando todavía no tenías todo este discurso, toda esta teoría, desarrollada, que te ayudó seguramente, pues a desarrollarla primero y a tomar las decisiones que te llevasen en ese camino, digo, cuando niño, sí. Cuando todavía no llegabas a todos esos razonamientos, seguro que hubo, nada científico y mucho de emocional el que te haya acercado a la música. ¿Dónde estuvo ese origen? ¿En lo familiar? ¿Estuvo en, no lo sé, en un amor a primera vista con la música? ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno, por una parte, a lo mejor la formación en piano, que a lo mejor fue una suerte, ¿no? Que mis padres a lo mejor me permitieran estudiar piano y estudiar música, pues eso a lo mejor me dio también unas bases.
para todo lo que vino después, ¿no? Pero la gaita fue una forma de entroncar en esa parte social de la música, ¿no? Ver que la gente apreciaba lo que hacías, que llegabas a la gente, que te valoraban lo que venías haciendo, y a lo mejor yo creo que fue la forma también de eso, de darle un poco continuidad a esa afición infantil, ¿no? Y luego ya, pues con la universidad ya cogió más carrera. Con la gaita te sentiste, pues aceptado, celebrado por la gente, ¿no? Sí, porque en muchos pueblos, llegabas allí siendo un crío con la gaita y, te recibían con un cariño porque aquel día, pues mira, había música, ¿no? Había algo y pues lo valoraban muy positivamente. Entonces, pues ahí yo creo que eso ayudó. Qué bueno, Teber, qué buena historia. En el perfil de Luis, claro, sorprende porque normalmente la afición musical se convierte en ser músico a secas, ¿no? No ir más allá. Y en el caso de Luis, yo creo que también sobre todo por el contacto con la tradición, que yo creo que es que lo veo un poco paralelo conmigo porque fue un poco lo que nos pasó, ¿no? Coger la gaita, ir a zonas rurales que lo valoran mucho, como puede ser Teberga o Quirós. Y entonces, claro, lo que sorprende es eso, cómo te interesaste por la musicología y qué papel crees que tiene que tener esa disciplina para dentro de la música asturiana. Sí. Claro, ahí forma parte un poco de lo que llaman del oficio tradicional, ¿no? Ahora lo cuentan como algo arqueológico o histórico, pero los que tocamos la gaita en el medio rural, ese oficio de gaitero tradicional, ¿no? De acompañar la misa, acompañar tonada, hacer pasacalles, alboradas, en fin, incluso ponerse a tocar la gaita y amanecer con la gaita al hombro a veces, ¿no? Que también tiene pasado. Entonces, al final el oficio lo aprendes. Sí, eso lo hablamos muchas veces, lo de cómo se perdió un poco la vida musical de los pueblos, que realmente era día a día, era parte de sus vidas. Claro. Y da un poco de pena el ver cómo, al final es una tradición como otras tantas que se pierde, ¿no? Estás haciendo tu tesis doctoral sobre la música en el concejo de Quirós. ¿Cómo se planifica una investigación de esa manera? Sí, pues se planifica en primer lugar estableciéndote un objetivo principal, que es el de investigar, conocer, analizar y documentar la música de Quirós. Yo el estudio lo abarco a través de los últimos 4 siglos, ¿no? Cojo desde finales del 18 hasta la actualidad y claro, para ello hay que primero buscar qué fuentes, es decir, dónde enfocamos la visión para poder abordar ese estudio. Por una parte, el trabajo de campo, pues visitando todas las parroquias de Quirós, visitando personas mayores y todo ello apoyándose en un guión de encuesta de 137 preguntas sobre la música típica, sobre los bailes, los géneros, sobre los propios músicos, qué músicos había. Luego también un vaciado de prensa, porque la prensa es otra fuente fundamental. Y ahí hubo un trabajo de más de 500 artículos sobre Quirós, no solo sobre la música, sino sobre el contexto, la vida social de este tiempo. Y ya no digamos sobre figuras particulares, ¿no? Como fueron Manolo Quirós o Leopoldo Prada, del que luego hablaremos, que eso ya fue un vaciado casi día a día, ¿no? Porque fue una actividad musical muy intensa. A ello también, las fuentes, por ejemplo, del arciprestazgo de Quirós, las fuentes religiosas, que a veces al hablar de música o música en un mundo rural, ¿no? Se tienden a olvidar, pero las fuentes del archivo diocesano nos permiten navegar a través de los siglos y encontrar cosas bastante sorprendentes, ¿no? Y luego ya un estudio organológico de los instrumentos, es decir, medir los instrumentos, llevar esas mediciones a los planos para que puedan ser reproducibles. También me parece, interesante. El resultado de todo esto son más de 150 biografías de músicos, que para un territorio como Quirós es llamativo, ¿no? Porque vemos Quirós hoy y nadie se puede imaginar que haya dado 150 biografías de músicos que más o menos tuvieron una actividad continuada y eso. 26 formaciones musicales, que también es llamativo. Más de 2 centenares de piezas transcritas a partitura. Claro que eso yo creo que ya es un patrimonio que va a quedar ahí para siempre, ¿no? Hoy cogemos el cancionero de Torner y decimos, madre, con esto tenemos aquí una mina. Y más en el tiempo en el que se hace, ¿no? ¿Y tienes ya alguna teoría de por qué en Quirós tanta producción musical, tantas escuelas musicales, en fin, tanta riqueza artística? Sí. Yo lo digo sobre todo por la realidad económica y social del momento. En Quirós hubo una efervescencia en cuanto al despertar minero y siderúrgico. Entonces la población
pues imaginémonos de 6.000 habitantes. Entonces, claro, alrededor de eso hay colectivos, hay organismos, hay 2 casinos, hay un ateneo, hay bailes, carnavales. Es decir, hay un movimiento pues que nada tiene que ver con el mundo rural que vemos hoy o nos podemos imaginar, ¿no? Hay un movimiento terrible y a galope con ello pues la música, ¿no? Una gran demanda de músicos para atender pues una necesidad de ocio. Sobre todo hay que pensar, sobre todo las nuevas generaciones, que yo creo que piensan que Internet siempre estuvo ahí y el mundo es como es, pero claro, es que hace 150 años salir de Asturias era muy complejo. Ir de Teberga a Quirós a Oviedo era una aventura. Entonces, que el mundo no siempre fue como ahora creemos que es, ¿no? Hablamos de Torner, que ya hablamos aquí también un par de ocasiones, sobre todo porque se hicieron 20 años, o sea, se cumplió el centenario de cuando se publicó el cancionero, y siendo musicólogo y hablando de Torner, Quirós es algo importante, ¿no? Sí, bueno, Torner para mí siempre fue un referente, ¿no? Primero en su capacidad de trabajo, que es asombrosa, su profesionalidad, pero luego también en ese compromiso por hacerlo científico, ¿no? Él ya implementa unas metodologías que no son nada usuales en lo que se venía haciendo, en cuanto a clasificación, en cuanto a estudio del repertorio. Y yo creo que en el concejo de Quirós viene facilitado el gran número de piezas que recoge, que fueron 69 del cancionero, más una que recoge en el Aramo, que el Aramo también forma parte de Quirós, facilitado por una relación familiar que viene por la línea paterna, ¿no? Entonces eso le permitía a Torner pasar en Quirós largas temporadas estivales de vacaciones. Hizo trabajo de campo que mucho está inédito de lo que colaboró con Menéndez Pidal, también recopilando para el romancero, y pues poco a poco se irá conociendo. De este gran repertorio que Torner recoge en Quirós, yo destacaría dos ejemplos. Uno es los cantos de boda, que es un itinerario de la boda totalmente cantado por los participantes, y que Torner ya lo recoge en un momento en el que incluso 2 ancianas de más de 80 años lo recordaban ya en su época casi, digamos, de juventud infantil, ¿no? Entonces estamos hablando pues de un repertorio muy antiguo que narra de una forma vocal interpretada el itinerario de la boda. Otro es la propia misa de gaita, que Torner la recoge en boca de cantores populares, una misa en latín con varios siglos a sus espaldas, y que pues a día de hoy vive una nueva oportunidad, ¿no? También declarada bien de interés cultural, de carácter inmaterial. Y además Torner les dedicó precisamente en la BBC, en la radio londinense, donde trabajaba, 2 programas, uno a los cantos de boda de Quirós y otro a la misa de gaita de Quirós. Precisamente, mira, al hilo de esto que estamos hablando, sí, sobre la misa de Quirós, Torner la armonizó a 4 voces y la presentó en los principales teatros asturianos, en el Campo Amor, en el Jovellanos, con un éxito arrollador, porque a veces incluso tenía que doblar las sesiones para poder atender esa gran demanda de público que quería oír aquello. Incluso las crónicas de la época destacan la misa como un fenómeno que tuvo una gran aceptación por la crítica. Desgraciadamente hoy esas partituras se perdieron, no se sabe dónde están. ¡Qué pena, hombre! Sería una pena. Sí, sería un hecho trascendental el poder recuperarlas, ponerlas en la voz de un coro, grabarlas, difundirlas. Es importante también cómo se aplicó un poco lo que fue pasando en la historia de la música durante los años, ¿no? Cuando se hacían los pequeños lieds y todo esto, que cogíamos canciones de la tradición y se sumaban un poco a esas composiciones ya con pianos, con cantos corales, que son más de música un poco más yendo a lo clásico, ¿no? Y cómo realmente coges éxito con temas de la tradición. Claro, y estamos hablando en 1915. Sí. La atracción que generan estas obras de Torner pues llama la atención, ¿no? Basadas en el folclore, y sobre todo la forma de Torner de comunicarlas, de presentar la música tradicional de una forma también accesible al público, explicándole qué es lo que está oyendo, porque me parece una parte fundamental, ¿no? Presentar el folclore de tal forma que la gente entienda también lo que está oyendo y pueda ser partícipe en cierto modo y cómplice, ¿no? De lo que está sucediendo en el escenario. Vale, como ejemplo yo creo que de lo que está hablando Luis, tenemos el primer audio, que es un canto de las de misa, del Benedictus de Torner.
tenemos grabaciones, pero no tenemos partituras. Exacto. Sí, esta sería la única parte que se conservó, vamos, en partitura, en la del Benedictus, que además, curiosamente, en Oviedo se celebró, bueno, una misa funeral por Torner. Torner murió en el exilio, pero incluso siendo un exiliado, ¿no?, hubo personas asociadas a la música que consiguieron que en Oviedo, en pleno franquismo, se celebrara un funeral por Torner, lo cual da también una doble visión, ¿no?, del respeto profesional que se sentía por Torner. Y precisamente esta pieza, el Benedictus, se cantó en este funeral que se celebró en Oviedo. Hay una breve reseña de eso. Torner tuvo que emigrar de España con la guerra civil, otros tantos que estuvieron también. Por ejemplo, el ejemplo de la residencia de estudiantes que hablábamos tú ayer, Luis Pola y yo, en la que fue partícipe Torner de ella. Entonces, bueno, ahí también se perdió parte de patrimonio cultural por culpa vamos, no solo realmente, por ejemplo, por la marcha de ellos mismos, sino por la propia guerra, ¿no? Que hubo muchos archivos de iglesias y demás que se quemaron dentro del conflicto y se perdió toda esa información. Es muy interesante lo que habla Luis de Quirós. Dices tú, madre mía, qué vida musical tenía el concejo. ¿Y qué puedes decirnos del repertorio del concejo? Pues mira, el repertorio de una gran riqueza, a pesar de que, bueno, pues ya el medio rural va quedando despoblado, las personas ya muy mayores pues cada vez son menos a las que puedes recurrir para este tipo de repertorio de tradición oral, pero bueno, aún así el trabajo de campo pude enfocarlo en todas las parroquias de Quirós, con informantes todos de 80, 90 años, desgraciadamente incluso gente que en estos últimos meses ha fallecido y tristemente no va a poder disfrutar de ese trabajo, ¿no? Pero que gracias a Dios su testimonio quedó recogido. Entonces, a este trabajo mío también se suma el de otros investigadores que me cedieron un material más antiguo, ¿no?, grabado en los años 80, por ejemplo, Pedro Pangua, Fernando de la Puente y también Ambás. Entonces va a ser un gran, digamos, un gran corpus de música de tradición oral que va a quedar ahí transcrita a partitura y recogida, ¿no? Era un trabajo de urgencia, por eso mismo que comento, porque los pueblos ya se están quedando como se están quedando y es un repertorio que cada vez pasa menos a la siguiente generación, ¿no? Claro. La generación de mis padres ya no es casi conocedora, partícipe de este tipo de repertorio, romances, jotas, muñeiras. Entonces, bueno, pues lo que os comentaba, más de 200 piezas en partitura. De gran relieve yo destacaría esta misa de gaita, que os comento en latín, pero también los bailes de pandereta. Los bailes de pandereta fueron fundamentales porque tenemos que pensar que todos los domingos era el hábito de las gentes de los pueblos divertirse con estos repertorios. Y como ejemplo os traigo un audio interpretado por una panderetera. Una panderetera que además era, digamos, semiprofesional, ¿no? Una cuestión que a veces no se habla mucho, que era que las pandereteras eran incluso contratadas para animar bailes y celebraciones. Que nació cerca de 1898... ¿no? Y falleció más o menos en el año 94. Fue grabado unos años antes, años 90, 91. Entonces yo creo que ahí podemos fijarnos en la riqueza, no solo de los toques, sino de los arquetipos melódicos que proporciona en la forma de cantar, incluso los rasgos modales, ¿no? Que eso evidencia un arcaicismo total y, bueno, muy interesante. Yo creo que es una interpretación interesantísima. Bueno, vamos a escucharla y la vamos a comentar en detalle después de ello. Aquella ventana hay luz, allí se están acostando. Aquella ventana hay luz, allí se están acostando. Allí están los mis amores, allí están los mis amores, y yo por aquí penando. Dices que no me quieres, tú dices que no me quieres. Ay, galán, ¿quién te lo manda? La que no quiero soy yo. La que no quiero soy yo. En por ti de buena gana. Grabación de 1990, decías aproximadamente. Sí, más o menos, sí. Sí. Y nada, una pandereta y nada más. Y la voz, nada más. Sí. Y luego el ingenio, porque ellas tenían la capacidad y la rapidez mental de andar cambiando las coplas para la realidad. Hablar de chismorreos del pueblo, de el señor cura un baila o lo que sea, ¿no? Que podían utilizar un poco la música como parte de
de divertimento en todos los sentidos, incluso hasta de la ironía, ¿no?, del pueblo. Sí, más esta María la del Aguadero, que se llama, tuvo la suerte de, bueno, pues poder ser bien grabada, ¿no?, bien documentada, aporta una cantidad de arquetipos interesantísimos y de letras, sobre todo, de letras, algunas incluso que ya las vemos recogidas por Torner, con lo cual evidencian también la antigüedad de estos repertorios, ¿no? Muy bien, muy bien. Sabemos eso, que nos comentaste que tenías en torno a 150 biografías de músicos de Quirós. Recientemente fallecía Diamantina Rodríguez hace 2 semanas, si mal no recuerdo. Y el programa anterior, parece que viniste en el momento cumbre, ¿no? Porque estuvimos hablando de Manolo Quirós como figura musical. ¿Qué otras personas de Quirós puedes destacarnos también de esas biografías? Mira, pues principalmente, bueno, los músicos, yo creo que todos tienen el gran valor de salir músicos precisamente en este medio rural que les tocó vivir, también muchos en el ocaso de la minería, donde ya la situación económica ahogaba un poco, muchos se vieron forzados a tener que, bueno, pues marcharse fuera del concejo, ¿no? Destacaría 2 que fueron descubiertos y que pude realizar su biografía en esta tesis doctoral. Uno es Leopoldo Prada Martínez, que nació en el pueblo de Rano en 1907 y falleció en 1993. Leopoldo pues fue una de las figuras de dirección coral más trascendentes de Asturias durante el siglo XX. Por dar una cierta idea, fue subdirector de la Coral Vetusta, que entonces era uno de los coros más importantes de Asturias, junto con el Orfeón Ovetense, que también dirigió en alguna ocasión la Coral Vetusta. Fue director de la Capilla Santa Cecilia, más de 40 años al frente, de la Masa Coral de Educación y Descanso, que era el anterior Orfeón Ovetense, luego también de la Masa Coral del grupo de empresa Fábrica Armas de Oviedo. En alguna ocasión dirigió la Capilla de la Catedral de Oviedo, la Masa Coral de la Fábrica de Armas de Trubia, coro de niños del Instituto Masculino Alfonso II, coro del SEU, bueno, de la sección femenina, el coro universitario. Incluso fue jurado de algunos concursos muy importantes a nivel coral y del concurso región, por ejemplo. Cuando, ahora que me citabas, a Diamantina, sí. Cuando Diamantina quedó campeona en el último concurso de región, Leopoldo era parte del jurado. Quiere decir que entonces era considerado una autoridad musical para ocupar estos cargos, ¿no? Entonces, bueno, pues poner en valor esa figura, que recuperamos su biografía gracias a su familia, que nos puso a disposición pues todo lo que estaba en su mano, y vamos a colocar una biografía y un retrato de él en el Museo Etnográfico de Quirós. Pues para hablar de Leopoldo y cerrarlo un poco, sería escuchar el quirosano que grabaron en el año 63 por la Capilla Santa Cecilia con la dirección de Leopoldo. Yo quiero ver a Pupachu, que se siente lo mejor. Miraigo bailar, miraigo, los fuertes que dan. Yo quiero ver a Pupachu, que lleva un tambor, que lleva un volador. Miraigo que los montes, mirai a Pachín, miraigo que los fuertes, parece un bolín. Bueno, y vamos descubriendo nombres relevantes para la historia de la música de Asturias y en particular de Quirós, Teber. Sí. Anteriormente, corrígeme si me equivoco, yo creo que esto, aquí Quirosano lo metemos como mudanza dentro de los saltones y muchos gaiteros lo toca y no sabe de dónde salió. Sí. ¿No? Entonces, por eso me estaba acordando ahora de esa parte, ¿no? Y también hablabas de... déjame revisar el nombre que teníamos por aquí, Laurentino, sí, que fue un inmigrante quirosano en Bélgica que fue fundador y líder y bajista del grupo Los Cuervos. Sí, pues fíjate, un quirosano que, pues eso, 18, 20 años, siendo un chaval, tuvo que, precisamente por esto, ¿no? Por la situación económica, tuvo que viajar fuera del concejo porque ya no había otros, bueno, a medios a los que poder dedicarse profesionalmente, y en este lugar, en Bélgica, pues se reúne con otros emigrantes españoles de otros países y crean el grupo Los Cuervos, que estuvo activo desde 1966 hasta el 73. Este grupo, pues, estuvo
considerado entre los mejores grupos del momento en ese área centroeuropea, ¿no? Grabaron 7 singles, consiguieron incluso el récord en ventas en Portugal, donde actuaron en el Teatro Nacional, y dieron conciertos pues por Alemania, Holanda, Francia, Bélgica, compartiendo conciertos y giras con músicos pues del renombre de Cliff Richard, de Charles Aznavour, de Who, de Shadows, Sandy Shaw, Gilbert Bécaud, entre otros, ¿no? Entonces hay que destacar el valor de una persona que marcha de Quirós, fijaos, a un país que ni siquiera sabe su idioma, que con la edad que marchó él casi podemos decir con una mano delante de la otra, ¿no? Sí, totalmente. Y capitanear un grupo formado por jóvenes y conseguir grabar 7 singles, codearse con esta gente y bueno, pues la trascendencia que consiguieron ya me parece meritorio, ¿no? Compartir es tener con The Who, que se dice pronto, ¿eh? Sí. Sí, se dice pronto, sí. Bueno, menuda combinación, Teber, ¿no? Sí, y vamos a escuchar un audio de ellos que es el tema Vuelva a soñar de Los Cuervos. La chica que cada día llegas corriendo, te metes dentro de mí, eres la flor que no marchita, siempre tan linda y difícil de atrapar. Ahí Los Cuervos que volvían a soñar, Teber. Sí, años 70. Yo estoy escuchando un poco a Los Bravos, ¿no? Sí. El disco que vimos de Tino Casal, También, que coincidió con esa época de los discos inéditos. Estar ahí. Hay una película que recomiendo mucho que es dirigida por Tom Hanks y habla de un grupo de los de One Hit Wonder, de estos que tienen un éxito, ¿no? Que hay en esa época, que The Wonders era la película, y coincide mucho con ese tipo de sonoridad y un poco igual la ideología de los músicos de cómo se consigue esos éxitos, ¿no? Claro, ahora vemos el pasado, todo ese caminar que tiene Quirós, y cómo ves el presente ahora mismo en el concejo. Bueno, pues el presente yo lo veo muy bueno. La verdad que para ser vivir los tiempos que vivimos, ¿no? Que no son fáciles a veces sostener cualquier iniciativa musical, yo los veo muy bien. Principalmente yo destacaría la labor de 2 organismos, que son la Escuela de Música Tradicional de Quirós y la Banda de Gaita Stage Manolo Quirós. Para mí la Escuela de Música Tradicional a nivel cultural me parece una revolución, ¿no? Porque el objetivo principal es garantizar que todos los niños y niñas de Quirós, del concejo, tengan acceso a la música, o sea, garantizarlo, por encima de cualquier limitación, incluso económica, ¿no? Que cualquier niño pueda tener las mismas oportunidades que puede tener cualquiera en una gran ciudad, de poder leer partitura, de poder tocar un instrumento, poder viajar a Oviedo, a Gijón o a Madrid o Francia o Mallorca y poder subirse a un escenario y bueno, sentir que su trabajo tiene un valor y que se recibe, ¿no? Por el público. Y hoy en día más importante que nunca por culpa de cómo ahora mismo las artes se tratan en la escuela, ¿no? Que cada vez tienen menos horas de docencia y la verdad que se está perdiendo que los niños tengan la oportunidad de probar ese tipo de música y de sensaciones, incluso de experiencias, ¿no? Sí. Y luego ya, pues, ahí en mérito lo tienen también, lógicamente, los profesores. Berto Varillas y Gustavo Eguren. Gustavo Eguren, por ejemplo, también es compositor del libro Retratos de Quirós, que son 30 composiciones para gaita asturiana, que bueno, no es frecuente que un concejo tenga tantas obras, ¿no? Dedicadas todas al concejo de gaita asturiana, todo composición nueva. Entonces, bueno, me parece muy trascendente, porque además conseguirlo en una gran ciudad, bueno, pues hay más facilidades de medios, Claro. Pero hacerlo en el mundo rural y con este objetivo, yo creo que principal, me parece muy trascendente. Muy importante, Teber, bueno, culturalmente un territorio muy rico, ¿eh? Sí, y bueno, que somos vecinos también, ¿no? Que, sí, claro. que yo por la parte mía un poco más de forma modestia estoy haciendo un trabajo parecido de proza y de Tevera. Hombre, obviamente que Luis tiene muchas más herramientas que yo por su profesión, ¿no? Pero que sí que nos da valor y pie a decir que cuidado, que Asturias tiene una riqueza cultural y musical mucho mayor de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y el trabajo Banda de Gaitas, un poco por hablar de lo que decís, eso, grabasteis el disco Sueños al Alba
2014 me parece que era, ¿no? Cuando... Sí, bueno, sí, el disco de Sueños al Alba, además, yo creo que fue un punto de inflexión, ¿no? En la historia de la banda, sí. Y además ganamos el premio AMAS por a la mejor canción folk. Lo de Celtas Cortos fue un puntazo para la banda, que son cosas que a veces no... que hizo un concurso de Celtas Cortos para participar dentro del 20 aniversario, podría ser de ellos ya. Sí, Celtas Cortos cerraba la gira y entonces organizó un concurso a ver qué pueblo de toda España conseguía ganarse, digamos, el grupo, ¿no? Y en Quirós pues se volcó todo el concejo y bueno, la banda de gaitas fue un poco la que encabezó esa iniciativa, ¿no? Y finalmente pues ganó el concejo de Quirós, ganó ese concierto fin de gira, que fue, bueno, pues un evento social, ¿no? Porque miles de personas allí concentradas. Se montó una buena, vamos. Sí, fue terrible. y, por ejemplo, a mí siempre sabéis que saco pecho por las bandas de gaitas por lo complejo que me parece, porque somos agrupaciones amateurs, aunque luego por el medio tenemos gente más profesionalizada, ¿no? Tratando de tirar un poco de cada banda, pero que es súper complejo conseguir que gente que tiene su vida, su familia, su trabajo, nos cedan su tiempo y luego compartan esas mismas ilusiones para conseguir cosas como el disco que hicisteis vosotros. Sí, además, bueno, en el caso tuyo, pues conoces de primera mano lo que es, ¿no? Sí. Lanzar una iniciativa así, ponerse al frente de una escuela en el mundo rural, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, pues eso, gente muy joven, porque claro, estamos hablando de que, bueno, algunos somos músicos profesionales, pero la mayor parte, por lo menos en el caso nuestro, la banda de Quirós, son todos críos de 14, 15, 16, 18 años, 20. Bueno, pues conseguir eso lleva tiempo, lleva años, lleva mucho trabajo. Está la adolescencia también, que parece que no, pero es un tema complejo. Sí, lo es desde todo punto de vista, de verdad. Sí, y en el ámbito rural también, ¿eh? Sí. Y bueno, para cerrar un poco lo de la banda, que podamos escuchar el tema Picul Gurrión que está en ese disco. Luis Pola, que estás en edad de ser una promesa, pero ya eres una realidad. Has trabajado tantísimo y te has formado tanto hasta ahora y has profundizado, pues, como lo has hecho en la música de Quirós, que, en fin, ya no eres una promesa, eres un hecho, y nosotros queremos darte las gracias por el trabajo que has hecho, por el que sigues haciendo y por haberlo contado también en esta buena tarde, Luis. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por invitarme, y es un lujo compartir el tiempo contigo, con Teber. Es otro gran lujo contar con él en estos espacios y en los medios, porque es una persona muy joven, muy preparada también, y que tiene mucho que contarnos y a todos, ¿no? Claro que sí. Teber, qué bueno, ¿eh? Yo estaba pensando que la Manolo Quirós, por ejemplo, que es el punto en común que tenemos Luis y yo, y que cómo cogimos el testigo un poco de él, porque tenemos esa sensibilidad que también yo creo que tenía él, ¿no? Y me queda la esperanza también de que habrá gente con más sensibilidad que nosotros también, y que seguirá el testigo nuestro cuando no estemos, ¿no? Entonces yo creo que Asturias tiene un futuro, un pasado y un presente muy bueno en la música, y que tenemos que trabajar por él y luchar por él. Y lo vamos a seguir haciendo, hablando sobre todo ello en esta buena tarde con Teber y con invitados e invitadas como Luis Pola. Luis, muchísimas gracias. Teber, hasta la semana que viene. Gracias. Nos vemos. Llegamos a las noticias, tras lo cual esta buena tarde sigue Abrimos Videoclub, y nos vamos con Adrián Esvilla a ese resumen musical para saber qué escuchar el fin de semana.